Hola, ¿cómo están amigos de Agenda Migrante? Pues estamos aquí en otra de nuestras sesiones de este conversatorio que estamos haciendo en conjunto con la Universidad de Harvard, con la UNAM, con el SUDIMER, con TOFS, con muchos otros aliados, el TEC de Monterrey, el ITAM, Deportados en la Lucha y muchas organizaciones, la coalición también de Illinois, que además hoy va a participar Artemio Arreola desde Chicago, y de Chicanos por la Causa en Arizona, muchos otros también en California, también David Cancino con todas las organizaciones que nos unió a este esfuerzo y pues muchos otros. Entonces, agradecerles que nos acompañen en una emisión más de esta serie de conversatorios de migración, salud pública y COVID. Y bueno, hoy tenemos un panel muy interesante que estábamos esperando ya desde hace varias semanas, que es para hablar acerca de cómo le están pasando nuestros indocumentados, cómo está el acceso a la salud para ellos, cuáles son las características que en Estados Unidos también tiene esta población migrante, que hoy más que nunca es importante entenderlo. Digo, amanecimos también desde ayer con la noticia que ve el presidente Andrés Manuel a Estados Unidos. Creo que es importante que el equipo del presidente escuche este tipo de paneles y foros con los datos duros para que vea que más que agradecer, pues hay otras cosas que hacer ahí en esa relación bilateral. Entonces, bueno, yo simplemente quería darles la bienvenida, le voy a dar también la palabra. Hoy tenemos una moderadora de super lujo, que es Carliberia Sánchez. Ustedes ya la conocen porque ella es una periodista muy famosa, muy comprometida y que siempre le pone un toque de investigación a todos sus reportajes, y eso a mí en lo personal me gusta mucho y creo que la hace una de las periodistas pues más importantes que tenemos en nuestro país. Y tenemos, por supuesto, a diferentes personajes que ella irá presentando. Talia Porteni, que se une desde Boston, Harvard y Tufts University. Tenemos al profesor Wensley, también, que se une desde Harvard. Tenemos a Artemio Arreola desde Chicago. Tenemos a Pilar Lozano, ella también es una diputada comprometida con el tema migrante, no desde que es diputada, sino desde antes. Yo la conozco ya años atrás, trabajamos juntas en la Secretaría de Salud en los temas de migración hace muchos años. Y bueno, tenemos también en este panel pues va a participar de forma especial Alfonso Ceiba como migrante indocumentado para darnos su testimonio de cómo están pasando las cosas por allá. Entonces, bueno, sin más preámbulo, tenemos a Ana Tobar también. Muchas gracias, Ana, porque ella nos va a ayudar con las traducciones. Ella tiene el laboratorio de migración en el ITAM. Y bueno, sin más preámbulo, Carla, te paso la palabra. Gracias por apoyarnos hoy. Muchas gracias. Gracias, doctora Rendón. Muchas gracias por unirse a esta transmisión. Busque la palabra Agenda Migrante en todas sus plataformas y se pueden unir, y es muy importante para nosotros sus comentarios. Hoy es jueves 25 de junio del 2020. Acabo de consultar, digamos, las noticias del día, y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos acaba de dictaminar que el gobierno de Estados Unidos tiene facultades para deportar a solicitantes de asilo sin permitirles presentar su caso ante un juez federal. Por eso es tan pertinente que nosotros tengamos este conversatorio esta mañana. La decisión, por supuesto, afecta a decenas de miles de personas que ya están en territorio de Estados Unidos, que están en México y que están en algunos países de Centroamérica que se unieron al programa Remaining, que impulsó el gobierno de los Estados Unidos. Agradecemos mucho a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, a Tufts, a la UNAM, al ITAM, a Deportados en la Lucha, a la Coalición de Inmigrantes de Illinois, y sobre todo la iniciativa de la doctora Rendón para participar en este panel. Pues solamente les quiero decir, yo me dedico al periodismo de investigación, soy reportera, transmitimos desde la Ciudad de México, pero tenemos conectadas muchas personas desde muchas partes del sur de México, de la frontera, de la Ciudad de México y también desde Estados Unidos. Les voy a presentar a nuestros panelistas. Les pido, por favor, que su intervención no exceda los 5 minutos. Tenemos primero a Artemio Arreola, él es director de Relaciones Comunitarias de Illinois Coalition for Immigrants and Refugee Rights, y bueno, a quien yo conocí hace ya varios años trabajando en Illinois, y también lo conocí cuando Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos. Él es presidente de los clubs de migrantes michoacanos allá en Chicago. Buenos días, Artemio. Ahora tenemos al doctor Wesley Boyd. Él es cofundador de la Clínica de Derechos Humanos y Asilo, miembro del Centro de Bioética y profesor de Psiquiatría de la Universidad de Harvard. Doctor, good afternoon. Welcome. Good afternoon. Gracias, doctor. También tenemos a la doctora Talia Porteni.
con una larga trayectoria en estudios demográficos sobre salud de la población migrante y accesos a servicios de sanidad en la Unión Americana. Muchas gracias, doctora Porteni, por estar con nosotros desde Boston. Bueno, gracias. La veo. Aquí estoy. Gracias. Muchas gracias. Tenemos también a María del Pilar Lozano, diputada federal, miembro de la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados. Ella pertenece al partido Movimiento Ciudadano. Diputada, buenos días. Carla, buenos días a todos y todos los compañeros. Buenos días. Y también tenemos al doctor Teleósforo Martínez del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, buenos días. Pues hay muchos temas para hablar esta mañana. Vamos a hablar, por ejemplo, de personas que están en línea de deportación que no pueden ser deportadas porque no están abiertas las fronteras y porque no están abiertos los aeropuertos. También vamos a hablar de las personas que están esperando en México el paso a Estados Unidos. Vamos a hablar de la presión sobre las autoridades municipales y de la política que está ejerciendo el gobierno mexicano. Y primero me gustaría mucho empezar preguntándole a Pilar Lozano, diputada federal, pues, ¿qué está usted presentando ante la Cámara de Diputados y cuál es la reacción de la mayoría en la Cámara de Diputados respecto al trato y al presupuesto que se destina a la población refugiada con solicitud de asilo inmigrante? Muchas gracias, Carla. Gracias, Eunice, y a todos los que hacen posible este tipo de foros, porque antes que nada, permítanme decirle que es muy importante visualizar lo que está sucediendo con los migrantes, no solamente los mexicanos en Estados Unidos, sino también lo que sucede con los centroamericanos en nuestro país. Y en la Cámara de Diputados hemos estado desde el inicio de esta 64 legislatura implementando varias leyes que inclusive lamentamos muchísimo que hasta ahora no se ha logrado el consenso. Hemos dicho que esto se trata de un tema de voluntades políticas que pues no todos están de acuerdo en que se logren. Varias de esas iniciativas y puntos de acuerdo que hemos presentado tienen que ver incluso con el tema, por ejemplo, de la repatriación de los migrantes, también con la participación de los migrantes en lo que es nuestro gobierno, lo que es el Congreso, ya sea locales y federal. También algunas otras iniciativas que lamentablemente he de decir que lo que había antes en la agenda migrante, hablando en la cuestión del presupuesto de egresos de la federación, pues lamentablemente hoy ya no hay nada. No existe ya el Fondo de Migralidad, no existe el programa 3x1, han desaparecido todos los programas de migrantes como si estuvieran completamente invisibles. Es muy lamentable lo que está sucediendo con los mexicanos en Estados Unidos, pero también lo que sucede con los centroamericanos en nuestro país, que yo la verdad es que sí me atrevo a decir que lamentablemente nos convertimos en un tercer país seguro. Con las medidas que se tomaron, que tomó Trump a raíz del control de las fronteras y de la pandemia, y un poco antes, inclusive, cuando vimos el tema de las caravanas centroamericanas que llegaron aquí al país y, bueno, pues Trump con una imposición de aranceles y parecía que como en una carta de cambio era el decir, bueno, quito los aranceles, pero entonces cierren las fronteras. Yo estoy diciendo que sí, creo que nos convertimos en el muro que tanto Trump pregonó y también nos convertimos en un tercer país seguro, donde lamentablemente, como no existe un censo, ni siquiera hay un censo de los mexicanos en retorno, mucho menos hay un censo de los centroamericanos. No sabemos a ciencia cierta cuántos entraron, cuántos han retornado. Hay cifras que están cercanas a, pero no sabemos exactamente cuántos hay. Yo, por ejemplo, me encuentro hoy en la Ciudad de México y te puedo decir que inclusive, bueno, pues sabemos que hay centroamericanos, hay gente de Guatemala, de El Salvador, que está viviendo aquí en la Ciudad de México, que no se quiso regresar a su país de origen por alguna situación. Sabemos que es multifactorial también la migración, que en este caso tiene que ver también un tema inclusive hasta de seguridad personal. Pero el problema es que en nuestro país no tenemos las condiciones para poder también, digamos, dar asilo a nuestros hermanos centroamericanos. A pesar de que el presidente Andrés Manuel en su momento lo dijo y que había condiciones para que vinieran aquí y trabajaran en la construcción del Tren Maya y todo esto, no hay condiciones. Ni siquiera hay condiciones para los mexicanos que estamos aquí, mucho menos las hay para los centroamericanos. Entonces, a veces cuando yo hablo con la comunidad migrante y entiendo, obviamente, por todo lo que están pasando, yo veo a los migrantes, sobre todo a los mexicanos, indocumentados, como el peor de los dos mundos. Porque lamentablemente allá
no están teniendo tampoco ningún apoyo los indocumentados, pero tampoco lo tienen aquí. El gobierno mexicano ha implementado una estrategia para decir, bueno, van a retornar al país, entonces, ¿cómo los vamos a apoyar? ¿De qué manera van a salir adelante? Entonces, una de las propuestas que hay sobre la mesa, inclusive en este momento se está realizando un foro, es el ingreso vital, que viene de las organizaciones de la sociedad civil y acompañada por varios grupos parlamentarios, no solamente por nosotros, sino por varios grupos parlamentarios, y creemos que es una salida que puede ayudar a estos mexicanos que están regresando, y mexicanos indocumentados que están regresando de manera forzada y que eran el sustento de sus familias. Eran el sustento de sus familias a través de las remesas, regresan y hoy no tienen ni siquiera un trabajo. Entonces tenemos que, bueno, más bien yo creo que esto ya se debió de haber implementado, no solamente para los mexicanos, millones de mexicanos, 12.5 millones estima el Coneval, 12.5 millones de mexicanos han perdido su empleo. ¿Y qué pasa con los mexicanos en el exterior? Con los repatriados, con los que ahora, como tú bien lo decías, Carla, ahora las deportaciones simplemente se dan rapidísimo, ya no hay un juez que pueda llevar a cabo si se queda o no se queda, si es un instituto de asilo, simplemente regresan a la gente, inclusive hasta los niños. Antes veíamos que, bueno, los niños pues obviamente si tenían un familiar allá, podían estar, digamos, del otro lado. Y ahora hemos sabido de casos de niños mexicanos, guatemaltecos y demás que son retornados cuando la familia ni siquiera se entera. La familia de repente se enteró porque ya regresó al país de origen. Es muy grave, estamos hablando de un tema humanitario, estamos hablando de un tema de derechos humanos. Aquí la Guardia Civil me parece que no, Nacional, perdón, me parece que no está preparada para atender este tipo no diría problema, porque además a mí nunca me gusta hablar de la migración como un problema y no lo veo como un problema, lo veo como algo natural. Todos, nuestra especie humana tiende a ser migratoria, entonces debemos de verlo, de partir desde ahí como que es algo natural, pero sí debe estar regulada y ordenada. Sí debe de ser una migración en la que tengamos un censo, tengamos por el bien de todos y sobre todo, ahorita en el tema, en la pandemia, lo que estamos viendo hoy en día es que Estados Unidos está retornando a migrantes tanto en autobuses como en vuelos comerciales aquí a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México nos encontramos en el pico más alto y lamentablemente nuestros institutos no están capacitados tampoco. El Instituto Nacional de Migración no tiene la suficiencia para poder obviamente, pues, digamos, cubrir a todos los centroamericanos y mexicanos que regresan. Me gustaría robarle un minuto más para preguntarle cuánto dejó de invertir el gobierno federal mexicano en acondicionar centros migratorios, en capacitación a Guardia Nacional y Policía Federal y en específico en procurar condiciones humanitarias para los migrantes. ¿Cuánto en efectivo, en recurso federal? En efectivo, pues obviamente tendríamos que sumar la inversión que ha tenido de la Guardia Nacional, también lo que se ha perdido de los programas de migrantes que decía el Fondo Migratorio, del programa 3x1, que aunque esa cifra tal vez no es tan significativa, de todas maneras es algo que ayudaba a que las comunidades aquí también se desarrollaran. Entonces, yo creo que si sumamos todo eso, sumamos lo que se le ha dado también a los albergues y demás, bueno, pues con eso, por favor, ya hubiéramos implementado un ingreso vital, no solamente para los mexicanos en retorno, sino también para los mexicanos que están aquí. Y yo creo que eso representaría tal vez el 1% del PIB. Entonces, creo que es una cifra muy alcanzable, creo que se ha invertido de mala manera, pero nunca es tarde. Creo que también es una oportunidad para que reajustemos muchas cosas y reajustemos también el tema de la movilidad humana, porque esto no va a parar. Siempre va a haber migración, siempre debe haber migración. Por más que Trump el día de ayer pues, estuvo en Estados Unidos, ¿no? En Arizona, hablando de lo del muro y demás y todo esto, a ver, yo creo que la migración pues baja, pero no se detiene. Entonces, tenemos que trabajar todos los países de una manera coordinada, no solamente México. Tenemos que trabajar también de una manera coordinada con El Salvador, con Guatemala, obviamente con Estados Unidos. Y la verdad es que nada más quiero aprovechar lo último que me queda de tiempo, los últimos segundos, para decir que a mí me parece, no me parece apropiado que en estos momentos el presidente vaya a los Estados Unidos. Podría darse un mensaje equívoco, aunque se supone que el mensaje es del Tratado de Libre Comercio, el cual estaremos asistiendo a la Cámara el día lunes para votar.
y también pues hay algunas leyes de las 6 leyes aquí en México que todavía estamos trabajando, que no están al 100, que no favorecen a México, y bueno, vamos a ver qué pasa más a futuro. Muchas gracias, diputada Pilar Lozano. La diputada Pilar Lozano de Movimiento Ciudadano, miembro de la Comisión de Migración, hace señalamientos sobre presupuesto federal que no está destinado a la atención humanitaria de migrantes y también a la visita del presidente mexicano a Estados Unidos, que se estima sería a principios de julio. Solo recordarles que el presidente Trump en su último evento de campaña señaló que las ciudades santuario serían ciudades santuario para criminales. Solo para aportar a esta mesa, la Organización Sin Fronteras acaba de emitir un informe en el que señala que durante la pandemia de México fueron deportadas 22,000 personas durante la pandemia y en este momento permanecen en estaciones migratorias 33,000 personas. Gracias, diputada. Agradezco que se una a nuestra conversación y es un placer platicar con ella. La doctora Portofts, la doctora Talía Porteni. Ella lleva mucho tiempo trabajando en el tema de salud pública y migración, acceso a la salud, el temor del migrante a acudir desde a un dentista hasta una gastritis, hasta un ataque y ahora el tema de COVID-19. ¿Me van a deportar? Creo en el sistema de salud que me dice que es una emergencia y que tengo que ir si tengo síntomas. ¿Qué es lo que usted ha recogido, doctora? Bueno, antes que nada, les quiero agradecer a todos por conectarse con nosotros. Para mí es un enorme honor y placer poder platicar de estas cosas con ustedes. Gracias a Eunice, a los organizadores, a organizadoras y a todos mis colaboradores y panelistas. Pues yo quiero hablar sobre 4 puntos importantes en relación a este tema. Primero, sobre el panorama en relación a la población indocumentada en Estados Unidos, datos sobre cobertura y acceso a servicios de salud, políticas que actúan como barreras al acceso de servicios durante esta pandemia y luego, finalmente, algunas soluciones. En Estados Unidos hay alrededor de 40 millones de personas que nacieron en el extranjero y cerca de 11 provienen de México. La mayoría viven en California, Texas, Nueva York. También hay muchos en Illinois, en Massachusetts, a donde vivo yo. Pero yo creo que una parte muy importante de destacar es que los inmigrantes no autorizados representan aproximadamente 1/4 parte de la población nacida en el extranjero. Y alrededor de la mitad de estas son mexicanas y mexicanos. También en relación al COVID, es muy difícil saber cuántos inmigrantes indocumentados han sido contagiados por COVID. Y al mismo tiempo, digo, esto se debe a cuando uno se va a hacer una prueba, no nos preguntan nuestro estatus migratorio. Eso creo que tiene muchos temas de ética de por medio. Pero al mismo tiempo, creo que es muy importante destacar que es una población extremadamente vulnerable en esta situación. Voy a hablar sobre temas de cobertura, sobre acceso, sobre estos miedos definitivamente, pero también quiero realmente que nos demos cuenta que una inmensa cantidad de esta población son los trabajadores esenciales, son los trabajadores agricultores que trabajan en las fábricas, que nos están trayendo nuestra comida y al mismo tiempo no tienen protección y no tienen acceso a estos servicios de salud. Hay un dato muy importante que es que de las personas agricultoras se estipula que la mitad de ellas son indocumentadas, nada más para que se den una idea de todo lo que le debemos a esta población en Estados Unidos. También quiero destacar la diferencia entre cobertura y accesibilidad. No es lo mismo. En Estados Unidos, tener cobertura quiere decir tener seguro y tener acceso quiere decir poder llegar a un servicio y usarlo. Podemos pensar que pues tener cobertura y si tienes un seguro quiere decir que inmediatamente tienes acceso a un hospital. A veces no es así, a veces puedes tener cobertura pero no tienes a dónde ir. Y pues viceversa, a veces puedes llegar a un hospital pero no tienes servicio, no tienes cómo pagarlo, no tienes seguro. Esto es obviamente muy complejo. Y en Estados Unidos, obviamente, la población indocumentada que no tiene cobertura, que son alrededor del 45%, en comparación a aproximadamente 1 de cada 4 inmigrantes que están legalmente en este país y menos de 1 de cada 10 de los ciudadanos,
no tienen cobertura. Y el acceso a servicios de salud también depende mucho de en dónde vivan, ¿no? Por ejemplo, cabe destacar que los inmigrantes no autorizados pueden acceder a servicios de salud a través de clínicas de salud comunitaria y también salas de emergencia. En Estados Unidos, cualquier persona puede acceder a una sala de emergencia sin importar su estatus migratorio y no los pueden rechazar. Legalmente no los pueden rechazar. Pero al mismo tiempo, pues, aunque lleguen a este lugar, pues, no quiere decir que van a tener manera de pagar. De esto depende mucho del estado donde vivan y de otra serie de políticas públicas bastante complejas. Esta política pública de entrar a la sala de emergencia es bastante controversial. Hay mucha gente que argumenta que los inmigrantes que están saturando los servicios de emergencia. La evidencia es muy variada. Yo realmente no considero que sea la evidencia adecuada. Y dentro de esto también cabe señalar, y regresando a mi punto de qué tan importante es dónde vivan nuestros inmigrantes en Estados Unidos, es que hay estados que dan algunos beneficios a nuestra población indocumentada. Por ejemplo, California es un estado muy importante. Y aquí se ve cómo los inmigrantes en California sí dicen que, por ejemplo, hasta el 60% de los inmigrantes indocumentados en California dicen que sí tuvieron acceso a un doctor. Y mientras que la mitad, o sea, un 55%, que es más alto que el promedio nacional, tienen cobertura, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con las políticas que actúan como barreras antes y durante el COVID? Para mí, que realmente he estudiado y pensado mucho tiempo en estas políticas de salud en Estados Unidos, lo que yo les puedo decir es que las barreras no son diferentes, sino se amplifican en relación a estas políticas públicas. El ACA o Obamacare no incluye a la población indocumentada, ¿no? Esto quiere decir que, pues, este programa federal que tiene provisiones y muchos recursos a nivel federal, que las pasa a nivel estatal, no cubre esta población tan importante. Pero al mismo tiempo, algunos estados pueden dar ciertas prestaciones. Nuevamente, California, Nueva York es otro estado que da algún tipo de acceso a la población indocumentada. Otra política pública muy importante es la regla de la carga pública, the Public Charge Rule. Esta, aunque no afecta directamente a la población indocumentada, lo que hace es decir que si tú estás aplicando un green card, van a revisar si has usado algún tipo de servicio público, y si sí, por ejemplo, o sea, y si fueron al hospital, ¿no? Si fueron a la sala de emergencia, si usaron otro tipo de servicio, esto les puede afectar el proceso de solicitud. Esto es doctora, sí. Perdóname, quitándole un minuto más, ¿nos podría explicar quienes hemos trabajado ahí, vivido ahí, lo sabemos, como todo el tiempo estar pensando en que todo eso va a quedar en tu récord? Eso significa una enorme presión psicológica para el trabajador migrante. Completamente, y los niveles de ansiedad y de depresión a partir de que se implementó esta carga pública incrementaron. Entonces ahí se ve muy claro en la evidencia, y sobre todo en los estados que son mayoritariamente republicanos, que Trump tiene, pues, digamos, una mano dura, se ve cómo también afecta la salud mental de las personas. A mí este dato me rompe el corazón. El año pasado 18,000 niños de familias de estatus mixto, o sea, es decir, los niños sí pueden tener Medicaid, no se registraron para el programa, se salieron del programa, yo creo que por este miedo de que a lo mejor les afecta a los papás dentro de su proceso para tener un green card o algún proceso dentro de esas visas. Y pues bueno, este gran miedo, ¿no? Y yo creo que este tema de ser indocumentado bajo COVID, o sea, estos miedos solamente han crecido. El gobierno, hay realmente una respuesta muy débil a nivel federal ante toda esta epidemia, y podemos clavarnos con ese tema, pero aquí creo que es muy importante decir que mucho está en las manos de los estados. California es el único estado que ha ofrecido ayuda económica a las familias indocumentadas ante pues, esta situación tan complicada que estamos viviendo. También hay algunas ciudades como Chicago que ofrecen asistencia. A mí algo que me parece muy fuerte es que en Estados Unidos tenemos
pues ahorita, o sea, todo el mundo está con esta mentalidad de testing. Háganse las pruebas. Se supone que por más que yo creo que hay muchas barreras de comunicación, pero se supone que independientemente de tu estatus legal, tú te puedes ir a hacer una prueba. En la mayoría de los estados hay pruebas gratis y esto no te afecta ni en la carga pública, ni no te piden tu estatus legal, ni muchísimo menos. Lo complicado es que por más que sí podamos irnos a hacernos las pruebas, los inmigrantes indocumentados no van a tener, no están cubiertos para el tratamiento. Y también pues un enorme miedo de acceder a estos lugares y muchas veces, así como lo hemos visto en varios de estos foros, hay un gran miedo y falta de información acerca de a dónde ir. Ya solo para terminar, algunas soluciones. Yo creo que trabajar en las barreras lingüísticas es importantísimo, que las clínicas del Safety Net, estas clínicas comunitarias, tienen que hacer ese outreach, tienen que realmente hacer un trabajo muy duro de contactar activamente a la población inmigrante en las comunidades, platicarles un poco de lo que está pasando con el COVID, los riesgos, que puedan ir y que se puedan ir a hacer la prueba si ellos quieren, sobre todo ya pensando en esta reapertura que se ve que va a venir. Yo también creo que los estados deben de modificar de inmediato sus definiciones de Medicaid de emergencia, sobre todo los manuales de facturación del proveedor para que se incluyan tratamientos integrales del COVID, servicios como pruebas de diagnóstico, telemedicina, atención primaria, oxígeno, es importantísimo. Ahorita hay una ley de protección familiar del coronavirus que, bueno, a partir del 3 de abril se está negociando. Creo que si alguien vive en Estados Unidos que nos está escuchando, si puede hablar con sus legisladores, quien sea, hacer un poco de trabajo ahí para apoyar esta ley de protección familiar. Ahí llegarían unos fondos al CDC para materiales en distintos idiomas y también de manera muy importante fondos para pruebas y también para tratamiento para esta población indocumentada. Y también yo creo que vale la pena, y por último, incluir a los beneficiarios de DACA y a los solicitantes de asilo en las prestaciones por desempleo, que hay muchas y no se están incluyendo, y eso también creo que se puede trabajar y legislar a nivel estatal de manera muy importante. Con eso concluyo. No sé, Eunice me había pedido que se hacía un resumen en inglés, pero creo que me pasé un poco de tiempo, entonces mejor cedo la palabra y sé que Ana... No, please. Please okay. do it. And I just would like to know where could we find your latest research? I can send it and share it. Sí. Okay. Then please do the resume. Sí. So just to summarize briefly in English, I gave an overview of the undocumented population, facts about coverage and access, barriers to access health services, and some potential solutions. I think in reality, we need to understand how difficult it is to know how many unauthorized immigrants have gotten COVID. This is partly the case that we don't ascertain that information when we test people for COVID. But I think very importantly as well, we just need to highlight how vulnerable this population is. A lot of them work as essential workers. They're bringing in the food. They're growing the food. They're just doing everything to help sustain our community and the country. And I think I think it just breaks my heart to know that, about half of the farmers in the US are undocumented. I also talked about policies that act as barriers. I talked about the ACA as a policy that does not include the undocumented population, the public charge rule, just the underlying fear that policy has caused, basically stating that if you use any type of welfare program, that that can be used against you, and just the underlying fear that this population has. And I do think that these policies, these barriers, have been exacerbated by COVID. I talked about the importance of where you live, how much the state policies and even the city policies, the local policies, can affect an undocumented migrant in terms of what he or she is able to access in terms of just health services and other types of aids. California, I think, has done a good job in bringing some type of aid to this population, as well as Chicago. Just the challenge of having a testing type of policy, but for our undocumented population, they often don't know where to go, and they're very much still afraid. And even though they may be able to get tested,
that doesn't mean that they're covered for treatment. As potential solutions, I think we need to work on linguistic barriers. We need to immediately modify the definition of emergency Medicaid in order to be able to include comprehensive COVID treatments, to include services such as diagnostic testing, telemedicine, primary care, oxygen, include DACA recipients and those asylum seekers in unemployment benefits. And lastly, to just be able to litigate and support the Coronavirus Family Protection Act from April 3rd. This would give resources for immigrant families for testing and also for treatment. Thank you. Gracias, Thalia Porteni. Ustedes pueden encontrar, búsquenla, tiene unas investigaciones que verdaderamente proponen cambios en la política pública. Por lo pronto, la doctora Porteni nos informa que hay 18,000 hijos de migrantes sin documentos o que provienen de familias mixtas que no han solicitado su adscripción a los servicios de salud a los que tienen derecho, y eso probablemente tiene que ver con el temor de los padres a ser identificados. Y otra cosa que dice la doctora Porteni es la necesidad de hacer traducciones pertinentes y cuestiones de programas con lenguaje en español para los migrantes. Gracias, doctora. Perfecto. Ahora vamos a continuar. We continue with this webinar, Barriers to Accessing Healthcare Between Undocumented and the US During the COVID-19 Pandemic. Then I would like to say hello to Professor Wesley Boyd. He belongs to the Bioethics School from Harvard. Also, he is leading the Asylum and Human Rights Clinic from Harvard University. Professor, sorry for my English, I learned at 25 years old, then, you know, it's a handicap. How are you, Professor? I am doing well. Thank you so much for having me. Thank you, Professor. I would like to ask you, who do you think, sorry for interrupt you, between parents, mothers, workers, migrants, there's a common phrase here in Mexico, and I know in many parts of the world, that it says, I cannot get sick now. And the people is sick, is going to work, and it says like, sorry, I cannot get sick for anything now because I have to pay my debts, I have to get my green card, etc. Then who do you think is the most vulnerable population now, talking about detainees, asylum seekers, refugees, and migrants, new migrants and migrants with 5 or 10 years in the United States? I think they're all very vulnerable. In fact, so my background is I'm a psychiatrist and I work in a safety net hospital here in the United States that treats a lot of people from all around the world, irrespective of status, immigrant status, documentation, et cetera. And so I've seen a lot of people and worked closely with people who are immigrants, some are undocumented, and they are quite vulnerable, often because they absolutely need to work in order to put food on the table. And as Thalia said, if you're undocumented in the United States, you're excluded from Obamacare or the ACA. And that really hurts people a lot. As Thalia also said, the recent enactment of the public charge rule, which says that if you're unable to care for yourself without becoming basically someone dependent on the state in order to get by, that is going to be used against you if and when you apply for legal status here in the United States. So even though supposedly the government has said everyone should come forward and get tested for COVID, irrespective of your immigration status, we're not going to count it against you. The immigrants I know here in the United States absolutely do not believe that and are scared of the government. A lot of the work I do is actually working with asylum seekers, as you said in your introduction, thank you. I meet with asylum seekers, I perform psychological evaluations of them, I document whether they have depression or post-traumatic stress or other conditions that have arisen because of what they experienced in their home country.
by documenting those conditions, it makes them, the lawyers working with them, have a better case for helping them to get asylum here in the United States. Some of the work I've done in this capacity has meant going into detention settings and seeing asylum seekers who are in detention. What that means, it's a fancy way essentially of saying jail. And so asylum seekers who are in detention are essentially in jails. A lot of the asylum immigration centers, detention centers here in the United States are for-profit. And for-profit jails actually have worse conditions across the board. They're less secure. The food is generally worse, and access to medical care is absolutely variable. What we've also started hearing recently is that because of COVID specifically, many people in immigration detention, if they're either suspected of having COVID or maybe their roommate has COVID, they will be placed into solitary confinement. And solitary confinement, according to every international standards, is tantamount to torture. And so what you have people who are not criminals, who are being held in detention, and then being placed in solitary confinement, again, which is the equivalent of, I would say, torturing individuals who are simply trying to come here and get find a better life for themselves. So, in terms of action items, several things. I would want an immediate release of most people held in immigration detention. I would also want an immediate halt to the use of solitary confinement in immigration detention centers. And then my bigger sort of asks are that, in fact, healthcare be guaranteed for everybody, irrespective of their legal status. So the ACA, Obamacare needs to change who is allowed to access healthcare. And I would say open it up to everybody, irrespective of legal status. And the final thing I want to ask for is impossible, and this is a dream, but I would ask that the Trump administration stop lying about immigrants. Just about everything the Trump administration has ever said about immigrants has been malicious, incorrect, and flat out a lie. And in fact, there was a report, I think it was from 2016, a federal government report that the Trump administration never allowed to be released. And it said that over the past decade, up to the point of that report, immigrants had in fact contributed, I think it was 68 billion, I bet someone on this call knows, but had contributed $68 billion to the US economy. In other words, put money into the economy as opposed to taking it out, which the Trump administration, of course, this did not play into their narrative and they squelched the report. But those are the data and those are the facts. So that's the last thing I would ask for, namely that the Trump administration stop lying and start telling the truth about the value of immigrants. Thank you so much for having me. Thank you, Dr. Wesley. Could I have a minute from you? I would like to ask you about the poor access to information, to internet in these federal detention centers that they are physically isolated, but digitally isolated on things on COVID-19 or their own future on their asylum papers. Oh yeah, it's a huge problem. And in fact, many of the prison wardens, the people running the prisons, make it even more difficult for asylum seekers being held in detention to access the internet or even have access to legal representation. As recently as about 2 or 3 weeks ago, we were trying to get a doctor to go in and meet with someone in immigration detention. No one, I've already been excluded by ICE. I'm on a bad list, so they will not let me go to prisons. But we were trying to get one of my colleagues to go in, and he wouldn't go in because of COVID. He was worried about conditions in the prison. And so we were trying to have a remote meeting like this, and the prison warden and ICE would not allow it. So they're making it as difficult as possible for immigrants in detention to have access to their own legal representation, much less information generally.
If I ask you to make a summary of your last idea, is that there's a lot of illegal things happening here. The confination of a seeker asylum, the psychological torture if they get isolated, and the enormous psychological and psychiatrist pressure that they develop in confinement. Yeah, I mean, and the really sad thing from my perspective is so often when people are seeking asylum, they've suffered tremendously in their home countries. That's why they're seeking asylum. But then to come to the United States and have the conditions either in the camps on the border or in immigration detention more generally be so abhorrent that they have even greater trauma and depression as a result of what the United States is doing to them. So they're escaping traumatic conditions. They come here and it's different, but equally bad, given what the United States government is doing to them. Dr. Wesley Boyd, thank you very much for staying with us. I really would love to have you in another conversation from Agenda Migrante. Gracias, doctor. De nada. Muchas gracias. Gracias, doctor. El doctor Wesley Boyd, él es experto en bioética de la Universidad de Harvard, también tiene la clínica para asilos, para refugiados, y habla de cosas muy importantes. Básicamente, cualquier solicitante de asilo en este momento en territorio de Estados Unidos está detenido o en confinamiento. Y si ellos comentan a una autoridad que han estado cerca de una persona que sospechan que tiene COVID-19 o ellos mismos sospechan que tiene síntomas, serían aislados. Y de acuerdo con las investigaciones que ha hecho el doctor Boyd y de acuerdo con los documentos internacionales, estarían en una situación similar a la tortura. De modo que él es muy puntual sobre lo que en este momento está haciendo la administración Trump con mantener a solicitantes de asilo que ya vienen de un trauma de sus países de origen y mantenerlos en confinamiento mientras se resuelve su solicitud. Muchas gracias, doctor Boyd. En un momento Ana Tobar del Laboratorio de Migración del ITAM nos va a hacer un resumen mejor hecho. Y agradezco mucho y con mucho afecto saludo a Artemio Arreola. Artemio Arreola es presidente de las Casas Michoacanas en Illinois, migrante en Chicago, pero además un líder comunitario muy respetado y en este momento él es presidente de la coalición de Illinois para migrantes y refugiados. Muchas gracias, Artemio. ¿Cómo estás? Un placer de volverte a ver, Carla Iberia, aunque sea por este medio. Quiero decir que eres de los pocos periodistas que ha venido a conocer las comunidades de base, estando acá, caminando los barrios. Muchas gracias, Artemio. A ver, Artemio, una cosa es lo que nosotros vemos por fuera y documentamos desde el periodismo o desde la academia. Cuéntame qué es lo que tú has visto en migrantes que tienen 10 años en Estados Unidos, en hijos de migrantes, en migrantes recién llegados, es decir, que tienen menos de un año, y con solicitantes de refugio y asilo respecto a COVID-19. Pues mira, esta gran pandemia ha quedado o nos ha demostrado varias cosas que ya sabíamos, ya decíamos, pero que esto lo ha puesto clarito y en evidencia. ¿Cuáles son? Es la falta de oportunidades en nuestras comunidades. No solamente el acceso a la salud, que eso es lo primordial, lo que tenemos aquí, pero también evidenció la gran cantidad de falta de oportunidades. Pero me gustaría contextualizar un poco antes de entrar al tema ahí, y nada más me tardo un minuto para decir cuál es la foto, de qué hablamos, porque a veces se toman números por aquí, por allá, y a veces varían con lo que en otros lugares. Yo quiero referir bien breve en la autoridad de los estudios geográficos que hacen en Estados Unidos, y uno de ellos es el Centro de Estudios Pew. Creo que ellos son muy reconocidos en Washington, y ellos, de los 325 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, se estima que 59 millones somos de origen latino, el 18% de toda la población. También dicen que de ese 60% somos mexicanos. Eso quiere decir que somos casi 40 millones de origen mexicano, que vivimos en principales 10 estados y también más o menos en 10 ciudades, la mayoría, pero que ya estamos en todos lados. Ahora, estando en otros estados y en otros lugares, también nos concentramos en las grandes urbes,
de los estados del centro y de todas áreas. Lo menciono esto porque esta gran concentración de nosotros en la urbe más grande, aunque sea en el estado Idaho, Wyoming, lo más retirado, nos concentramos en estos lugares. Esto es lo que ha provocado también la expansión en nuestras comunidades de la pandemia. Y te quiero poner un ejemplo. Aquí en Chicago se hizo un estudio en el que indica que los 10 principales códigos postales de infección, todos son latinos. Todos. La Villita, que tú conoces, Pilsen, las empacadoras. Y nos salimos a los suburbios y el número 1 es Cícero, Berwick. Igualmente, iniciamos y va de arriba para abajo. Los de mayor concentración así vienen en orden. Donde estamos fueron más impactados. Ahora, el por qué, y no solamente a los de recién llegada, como tú mencionas, que fueron los más impactados, es porque fuimos nombrados trabajadores esenciales. No nos podemos quedar en casa. Tuvimos que salir a trabajar. Y muchos de estos, o si no vas, pues no todos tienen la oportunidad de recibir desempleo, que ya acá son 40 millones, como nos estaban indicando ahorita los compañeros, sino que también tienes que ir a trabajar y vives en lugares o casas donde somos muchos. Entonces, es bien difícil destinar un cuarto, una área para la persona que fue infectada. Eso te lleva a infectar casi a todo el resto de la población. Perdón, solo acótame esto. En este momento, por ejemplo, le pueden decir a una persona que tiene gripa que se aísle y resulta que no tiene ni siquiera un cuarto y renta la cama por 8 horas. Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los demás miembros, ponle que unos se van a quedar en la sala y otros en la cocina, pero tienen un solo baño. Entonces, ¿cómo acceden todos al baño? ¿Verdad? O sea, no es en todas las familias, pero esta es una realidad. Y esto lo demostró porque, y también se está viendo en este momento en el censo, y casi uno dice, ¿por qué se combina tanto? Los números que menos nos estamos contando en este momento es las comunidades latinas, porque no sabemos cómo ponerle todos los que viven en la casa, me van a cobrar más de renta, tengo este problema. O sea, entiende, es una cuestión de muchos problemas que se conjugan. Ahora, esto se ve impactado en algunos estados más que en otros, y en algunos hay apoyos, como hablaba hace ratito la doctora Talía, ¿verdad? En Illinois y en Chicago ha habido recursos, pero no son suficientes porque son muy reducidos para poder responder a la pandemia. Por el otro lado está bueno, quiero terminar con otro punto donde venía aquí, cuando la gran cantidad de códigos postales son de nuestra comunidad. En conferencia de prensa, el gobernador aceptó esto y lo aceptó también diciendo que todo esto se viene dando por la falta de acceso a la salud, no solamente por el Obamacare, pero sino también, como dijo la compañera, el ataque a la carga pública que ha venido haciendo Trump. En algunos estados como nosotros les tenemos demandas, pero no se ha todavía dictaminado. También en ese día de la conferencia de prensa, el gobernador dijo que los números no necesariamente son los reales, sino que eso puede ser más alto. ¿Por qué? Porque no toda la comunidad latina se está contando y además no podemos saber exactitud quiénes son y de qué grupo étnico. No podemos saber si son mexicanos, cubanos, porque esa información no se pregunta, esa información demográfica no se pregunta. Y esto me lleva a decir un comentario de que para mí es muy irresponsable los boletines, los comunicados que lanza la Cancillería de México, en el cual informa de contagiados y de muertos, donde el informe son sobre los miles de fallecidos, donde esa información no se pregunta. Entonces, ellos tienen que ser claros y decir, pues esto es lo que llegó a nuestras puertas o lo que pudimos saber, porque eso no es la foto de la realidad que está ocurriendo acá, porque como dijo el gobernador de Illinois, esa información no se colecta, lo menos que podemos tener con detalles de dónde y quiénes son, ¿verdad? Te quiero decir que en Illinois, por ejemplo, hemos tratado de ayudar más, no de ahora. Tenemos un plan con el programa, con el condado, y esto viene a compatar con lo que decía Talía, ¿no? De la limitación de acceso a la salud. Tenemos uno donde se les puede ayudar, te dan como una credit card y vas pagando,
pero no del todo te lo regalan. O sea, al fin te pueden ayudar, pero te lo cobran. El mes pasado, en mayo, al final de la legislatura, pasamos una iniciativa de ley para que las personas indocumentadas mayores de 65 años puedan tener acceso a salud pública. Eso se va a reglamentar, en los próximos meses saldrá. Queríamos que bajara a los 60, no fue posible, pero no toda la población se puede beneficiar. Tenemos un programa que se llama All Kids, salud para todos los niños, pero ya cuando sobrepasas la edad, creo que son de 16, 18 años, sales del programa. Entonces no hay mucho apoyo para esta población vulnerable. Por último, y lo menciono porque al inicio hablaron, ¿no?, de la venida del señor presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Y de entrada, yo no tengo miedo de lo que el presidente de México va a decir. A mí me preocupa demasiado lo que el presidente Donald Trump va a hacer y decir, ¿verdad? Que eso lo va a usar electoralmente. Por el otro lado, vienen en el marco del Tratado de Comercio hacia Estados Unidos. Pues nosotros somos un gran poder económico hacia México y no veo que México está negociando nuestro poder desde ese ángulo, porque hoy día hemos sido declarados como esenciales. Pues que el presidente de México negocie un permiso de estancia para los indocumentados en Estados Unidos de 4 a 5 personas que pudieran ser beneficiados para el beneficio de ambas economías. Esto se otorga a muchos países, pero tiene que ser en un marco de la negociación. Por el otro lado, y en esta misma de fotografiar quiénes somos, sí nos ha pegado, pero no somos unas víctimas. Tenemos un coraje, una forma, una potencial aquí en Estados Unidos de salir adelante. Nosotros los 40 millones de latinos, de mexicanos en Estados Unidos, junto con los latinos somos 60. Trump nos ha juntado, no importa de dónde eres, luces latino, eres mexicano, y los ataques han venido a centro y sudamericanos por lucir como tales y ser mexicanos. Lo menciono esto porque podemos aprovechar ese potencial que tenemos de más de 707 mil billones de dólares en el poder, en el PIB de los latinos en Estados Unidos. Si fuéramos un país, seríamos el 8º país. Y a quien más y de lo que más consumimos es de lo que México exporta para aquí, para Estados Unidos. Nosotros lo compramos, y ni siquiera estoy hablando de las remesas, de todo lo que representamos, lo que mandamos, sino lo que podemos seguir consumiendo acá, el turismo que somos hacia México. Creo que en México está desutilizando, no está poniendo todas las cartas en la mesa. Somos el poder económico en ambos países. Tampoco está peleando nuestros intereses, porque además del reporte que dio el doctor Weiss de la contribución a la economía, también quiero poner en la mesa la contribución que hacen los indocumentados al seguro social, al fondo de pensión para su vejez, peso que nunca ven, porque si no regularizan su situación, ese dinero no lo ven. Llegan a México viejos o desvalidos y no tienen ese dinero. Cuando alguien te quita algo y dice que luego te lo va a dar y no te lo da, ¿qué se llama? Robo. Yo quiero decir que eso es un robo que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo a los mexicanos o a los indocumentados de todo el mundo, porque son de todo el mundo, a través del seguro social, dinero para su vejez que nunca se los dan. Oye, Artemio, tenemos a Artemio, sorry, Dr. Boyd. Oh, I just wanted to say I agreed so much with what was being said. Thank you, Dr. Boyd. Muy interesante lo que nos dice Artemio Arreola, el líder migrante de Illinois, que ha trabajado en muchísimas cosas antes de hacer este liderazgo, pero dice cosas muy importantes. Uno, somos la fuerza económica de ambos países. Habla de 40 millones de personas de origen mexicano, 60 millones de personas de origen hispano, según la última evaluación del Pew Research Center. Importante, yo no estoy preocupado de lo que el presidente de México va a decir en Estados Unidos en la visita de inicios de julio, sino de lo que el presidente de Estados Unidos va a decir y va a hacer. Pide en nombre de la comunidad migrante que se haga una negociación de permisos de trabajo y sobre todo que haya una regularización de trabajadores. De verdad que ojalá que podamos hacer una segunda edición de este foro, porque todavía nos falta el doctor Teleósforo Martínez de la UNAM. Doctor, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Pues muchísimas, primero que nada quiero agradecer la invitación a este foro que para mí se me hace realmente importante, ¿no? En la coyuntura que estamos viviendo actualmente y sobre todo porque hay un dato bien importante, ¿no? De destacar, el hecho de que la población mexicana radicada en Estados Unidos, o decirlo en otras palabras, la migración mexicana a Estados Unidos había sido como que un poquito relegada dentro de la agenda académica, ¿no? Y también política sobre todo. Pero en la agenda académica porque nos enfocamos más hacia el estudio, por ejemplo, de toda la migración en tránsito por México, a la migración en caravanas, ¿no? Y a esta población que llega y asente en las fronteras, solicitantes de asilo y de refugio, pero esa gran comunidad de mexicanos que ya radican en Estados Unidos de manera documentada e indocumentada, como que había perdido reflectores, ¿no? Yo creo que este es un momento bien importante para volverla a traer a la agenda, no solamente académica, sino también política, ¿no? Que es bien importante por todos los elementos que mis compañeros de panel ya han destacado. Y en este sentido, yo quiero destacar 3 aspectos importantes que me llaman la atención. Algunos ya los destacó la colega Talía, también Wesley, y bueno, el compañero Tobar, ¿no? Bueno, 3 aspectos. ¿Por qué es importante poner la lupa? ¿Por qué es importante sacar a relucir la situación que están viviendo nuestros connacionales en Estados Unidos, ¿no? Y la primera es que el simple hecho de ser migrantes te coloca ya en una situación de alta vulnerabilidad social frente a otros, frente a la población nativa, frente a otros contingentes de población, ¿no? Entonces, bueno, ya lo señalaban por allí los colegas, la gran cantidad de mexicanos que somos. Según datos del American Community Survey de 2018, en ese año aproximadamente 11.5 millones de personas nacidas en México se encontraban radicando en Estados Unidos. De esos 11.5 millones, 5 eran indocumentados. Es decir, pues estaban residiendo de manera indocumentada o irregular en ese país, ¿no? Y este rasgo, esta cuestión, bueno, pues digamos que le suma una pieza más a esta ecuación de la vulnerabilidad, porque el hecho de ser indocumentado o estar en una situación de irregularidad migratoria en ese país, bueno, pues los excluye de ejercer muchos de sus derechos que tienen como migrantes y como personas. Y uno de ellos es, indudablemente, el acceso a la seguridad social, el acceso a los servicios de salud, ¿no? Y bueno, según esta fuente que les menciono, la ACS, alrededor de 36% de los migrantes, ojo, nacidos en México, radicados en Estados Unidos, no tenían acceso a ningún tipo de seguridad médica, es decir, no contaban con ningún tipo de seguro privado o público, ¿no? Estos que ya señalaba la compañera Talía de Medicaid y Medicare, ¿no? Entonces, bueno, en términos absolutos, esta cifra es alrededor de 4.2 millones de mexicanos sin seguro, ¿no? Y eso, bueno, ¿a qué obedece? No es una cuestión reciente o novedosa, sino es algo que es un rasgo que ha caracterizado al perfil sociodemográfico de los mexicanos en ese país, ¿no? Y esto obedece, la carencia de seguro obedece a que en Estados Unidos el seguro es de tipo privado, es decir, es muy caro acceder y una forma en la que podrían, digamos, obtener los mexicanos un seguro es a través del empleo, ya sea por medio del patrón o la empresa en la que ellos laboran. Pero desafortunadamente, muchos de estos mexicanos trabajan en empleos informales, es decir, que carecen de todo tipo de prestación laboral, pero también de un contrato que les del derecho, ¿no? Les otorga el derecho de mandar esta cuestión del seguro de salud, ¿no? Pero también ahí hay otra cuestión importante porque de considerar, y es que el simple hecho, aunque tú tengas muchas veces seguro también, seguro médico, entre los mexicanos hay una baja cultura, ¿no? Por ejemplo, de acudir a realizarse chequeos médicos o acudir al médico cuando se sienten mal o tienen algún síntoma de alguna enfermedad. Bueno, y eso, bueno, también impacta en su estado de salud y en el acceso a la salud. Entonces, bueno, en cuestión del seguro, otro dato bien importante que también ya coincido con algunos de los señalamientos que hacía Artemio, es que, por ejemplo,
si bien no lo puedes acceder a seguro médico por medio del empleo o la empresa para la cual laboras, una otra forma pues sería adquirirlo tú de manera personal, ¿no? Un seguro privado. Pero pues los seguros, como sabemos en Estados Unidos, son carísimos, los seguros de salud. Y si hablamos ya en términos numéricos, bueno, en cuanto a quién podría y quién no a comprar un seguro médico, vemos que los mexicanos se encuentran en una total desventaja, ¿no? Alrededor del 20% del total de los mexicanos vive en situación de pobreza, es decir, con un ingreso inferior a condiciones de pobreza, ¿no? Y bueno, si a estas dos variables, la situación de irregularidad y por otro lado la falta de acceso a seguro médico, y le agregamos otra a esta ecuación, que es el perfil epidemiológico, pues vemos que es una población que se triplica su vulnerabilidad social, ¿no? Según datos de estas entrevistas de la salud, de la encuesta de entrevistas de la salud en Estados Unidos, por ejemplo, nos revelan datos bien importantes que habría que considerar para ver esta vulnerabilidad de los mexicanos en Estados Unidos, y que son factores que nos hacen más vulnerables, ¿no? Más allá de considerar el grado de indocumentados y la situación de los seguros. Un dato importante es, por ejemplo, que un 16% de la población mexicana en Estados Unidos tiene 60 años y más. Una población que ha sido muy invisibilizada dentro del contingente mexicoamericano en Estados Unidos. Y bueno, sabemos que una de las poblaciones más vulnerables, pues son los adultos mayores, ¿no? Entonces habría que tener ojo ahí, ¿no? De esta población, cómo está pasando esta situación de la pandemia, que 16%, estamos hablando alrededor de más o menos 2 millones de mexicanos adultos mayores. Y un dato interesante, por ejemplo, también que refleja el mismo perfil epidemiológico que los mexicanos que radicamos en nuestro país, bueno, es que un 40% ha sido diagnosticado con sobrepeso u obesidad, ¿no? Que es otra de las comorbilidades también bien importantes de considerar. Y bueno, otras cuestiones de estas comorbilidades es, por ejemplo, que un 24% ha sido alguna vez diagnosticado con hipertensión. Un 11%, que es una cifra alta, ¿no? También tiene diabetes, ¿no? Entonces también son todas estas comorbilidades que debemos también considerar de por qué es importante voltear a ver, ¿no? La situación en la que están viviendo nuestros connacionales la pandemia en Estados Unidos. Y bueno, ya... Doctor sí, Telésforo, dígame. No, adelante. Sería pertinente, es decir, hablando de quienes están medidos, porque hay estudios de Johns Hopkins, por ejemplo, que señalan que en algunos condados, entre algunas poblaciones de origen hispano, el grado de obesidad supera el 90% de la población, ¿no? Eso los hace muy, muy vulnerables. ¿Cree usted que la promoción de figuras de tipo político, es decir, por ejemplo, diputados de enlace, podrían beneficiar este debate sobre la salud binacional? Sí, yo creo que sí. Es bien importante que pongamos el dedo al renglón. Yo creo que en la cuestión de la salud binacional no se deben escatimar, destinar recursos, ¿no? Ni personal en las embajadas, en las casas de migrantes, etcétera, que esté poniendo atención en esas cuestiones, sobre todo pues, en el aspecto de la salud de los mexicanos, ¿no? Algunos estudios, por ejemplo, que están relacionados con la salud de los mexicanos y algunos más específicamente con la cuestión de la obesidad y sobrepeso, que es como te decía, una comorbilidad que tienen, ¿no? Que afecta a gran parte del contingente de los mexicanos, es que dicen, bueno, por ejemplo, se ha demostrado que cuando tú fomentas la revisión, los buenos hábitos de alimentación, ¿no? Toda esta cultura que puede, digamos, prevenir que tengas sobrepeso, que caigas ya en la obesidad, tiene pues grandes beneficios, ¿no? Un estudio, por ejemplo, revelaba que cuando los pacientes acudían al médico porque querían bajar de peso, porque eran conscientes de que tenían obesidad, ¿no? Los inmigrantes, ellos, digamos, realizaban ¿cómo te diré? Las indicaciones del médico, ponían en práctica todas las indicaciones, hacían ejercicio, cambiaban su dieta, ¿no? Y eran mucho más conscientes también ya en la cuestión de decir, bueno, tengo que cuidar mi alimentación, tengo que ser consciente
de que tengo sobrepeso, que tengo diabetes y que tengo que cuidarme, ¿no? Entonces, es bien importante fomentar, ¿no? Crear políticas, acciones que conlleven a este tipo de actividades en beneficio de la salud de los mexicanos. Y yo creo que un ejemplo en términos de política migratoria bien importante ha sido la cuestión de las ventanillas de salud, ¿no? Que han hecho un trabajo impresionante, y yo creo que en estos tiempos de pandemia seguramente también lo han hecho, ¿no? Muchas gracias, doctor Telésforo Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. En un momento vamos a platicar con un migrante. Él nos va a contar qué exactamente está viviendo y qué exactamente está pasando con su temor o con sus acciones respecto a COVID-19. Estamos en el foro de Agenda Migrante sobre poblaciones vulnerables frente a COVID-19. Pero antes quisiera darle paso a Ana Tobar. Ana Tobar es del Laboratorio de Migración del ITAM, y ella nos va a platicar, nos va a hacer un resumen en inglés y en español de lo que han dicho nuestros ponentes. Adelante, Ana. Hola, muchas gracias a todos. Pues básicamente, primero lo voy a hacer en inglés para la gente que estuvo siguiendo la transmisión. La primera expositora sobre Pilar, me voy a primero a concentrar en ella, she's a Federal Congresswoman, Pilar Lozano, and she spoke about budget and different measures that deal with migration in Mexico. There's a big defunding problem with these programs, and we have to consider how budget impacts Mexico's relationship with the US, and how the MPPs and different policies might be even more aggravated by the lack of funding. We spoke about repatriated Mexicans and the different programs that have been just canceled, like 3x1 and different programs that have no funding anymore. And the big problem that our National Guard poses in terms of human rights, and how it doesn't have the necessary skills to address these types of situations of human mobility. She also spoke about how the National Institute for Migration, the INAMI, also lacks some resources and capacities to address the issues. And this was seen in the first wave of the caravanas from Central American migrants to Mexico. Talia Porteni, she made her own summary, so I'll skip her. And Wesley Boyd, and I'll go back to Spanish. Él es de la Escuela de Bioética de Harvard, y básicamente habló sobre los diferentes problemas que tienen los migrantes indocumentados. Por una parte, los que están en centros de detención, que básicamente operan como cárceles, y cárceles que están con fines de lucro. Entonces, la provisión de servicios, tanto de salud como de salud mental, van variando considerablemente, inclusive el acceso a la representación legal, que en muchos momentos puede ser obstaculizada por los mismos operadores de estos centros de detención. El trabajo del doctor Boyd incluye el trabajo con migrantes en detención para específicamente trabajar con aquellos privados de la libertad, y el impacto tan fuerte y tan grave que tiene en la salud mental de estas personas, porque no tienen acceso a la información, tampoco acceso a Internet, y en la coyuntura de esta pandemia, pues representa un importante problema para las personas que además están aisladas cuando hay una sospecha de un caso de transmisión del virus, del coronavirus, y ese confinamiento representa un enorme problema a la salud mental de las personas que lo sufren. Inclusive puede verse como una forma de tortura. Por otra parte, Artemio Arriola, who's a community leader in Illinois, spoke about the numbers and how to contextualize those numbers of migrants in the US, specifically considering the large number of Mexicans living in urban and in big cities, and how this concentration is correlated with where this transmission is most prevalent. And there's a correlation between those who are infected and the migrants who live in certain zip codes. So where there's more concentration of
migrants, and especially undocumented migrants, there is also a higher rate of transmission. One of the reasons for this is because they have to go to work. They don't have the possibility to stay home. And the second one has to deal with how migrants live in their houses. They share apartments among sometimes a very large group of people. And this poses an issue, a health issue, when there's a person that is infected with coronavirus and that person doesn't have the living conditions to be isolated. And this is an issue that has to be taken into account. He also said that the Mexican Foreign Affairs Ministry is not informing with the exact number of cases of those infected and those who are dying. There's not an accurate way to recollect this data. He also mentioned how we have to empower the conversation of the economic implications on both of our countries. In the Mexican case, we have to use this as a tool to negotiate labor mobility and work permits. He also talked about different paths to regularization and how this is a very much needed conversation that the presidents of Mexico and the US must have. And then we had Teleosforo Martinez from UNAM, who spoke about what migrants are going through in terms of the different morbidity and comorbidities associated with diabetes and obesity, which are different conditions that more Mexican migrants are getting. And we have to have a more clear profile of how health is affecting these populations, considering that 20% of these people are living in poverty conditions, and we have to address how information on health is provided to migrant communities and those especially who are 60 and older. This is an invisible population. Also, the need to address binational health funding and initiatives, and the need to keep this funding in place and have a real conversation about what is happening on both countries and how migrant populations might also become more vulnerable because of this lack of access and coverage to health services. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Gracias, Ana Tobar del Laboratorio de Migración del ITAM. We are also almost closing this transmission. Thank you for all the comments you have put in our Facebook page. We have talked about legal situation, health situation, borders, psychological stress, psychiatric stress. Then doy la bienvenida. I would like to speak with Alfonso Ceiba. Alfonso Ceiba es un migrante mexicano que colabora con nosotros en esta transmisión. Alfonso, ¿nos puedes platicar de dónde vienes, cuándo llegaste a Estados Unidos, cuántos años tienes y cuál sería tu reflexión sobre lo que están viviendo los migrantes como tú en este momento de pandemia? Mi nombre es Alfonso Ceiba, vengo del estado de Morelos, soy vicepresidente de la Federación de Clubes Morelenses y pertenezco a la Coalición de Migrantes Mexicanos. Llegué hace 25 años aproximadamente y pues llegamos a trabajar, como todo el mundo, a trabajar, a ahorrar, y si te puedes te regresas, ¿no? El sueño de regresarse siempre. Pero haces tu vida acá, tienes tu familia y empiezas pues a tener un pequeño patrimonio, ¿no? Con el esfuerzo que vas realizando. Pero hay muchas trabas, hay muchas cosas que te paran para poder crecer, para poder seguir adelante. Y esta pandemia nos ha mostrado la realidad como migrantes, que no tenemos una cobertura médica, que no tenemos una cobertura de trabajo para descansar en caso de cualquier situación, que estamos expuestos constantemente no solamente a la situación migratoria, sino a las pandemias, a las enfermedades, a las deportaciones, a la separación de familia, a trabajar más de 12 horas para poder, entre dos personas, poder pagar una renta, poder pagar posiblemente la universidad de los hijos,
la renta de la aseguranza del carro, su seguro médico, que a veces pues es prioridad, pero no lo cubre, no cubre la totalidad. Tenemos ese problema. Nosotros vamos a las clínicas de la comunidad, a las clínicas particulares, en donde a veces tenemos que mentir para que no nos cobren tanto, porque realmente no ganamos tanto. Y es una situación que conlleva pues al todo, no solamente a la situación de la salud, sino como lo habían explicado en este momento, el censo es muy importante para todos, pero mucha gente miente o no lo hace porque tienen miedo de que les suban los impuestos, tienen miedo de que sepan dónde están viviendo, la situación migratoria, tienen miedo, aunque no tenga nada que ver con ello. Entonces hay una falta de información, pero sobre todo de temor constante. Y es lo que tenemos que poner atención. Hay organizaciones que están trabajando en pro de los derechos humanos. En Chicago se ha avanzado bastante. Afortunadamente ya tenemos una credencial, una licencia para manejar. Ya podemos andar con menos miedo. Podemos sacar nuestro seguro para el auto. Sí, ya hay pequeñas cosas que se han ido avanzando. Los derechos de los trabajadores son igual, tengas o no tengas un seguro social, tienes derechos. Muchos de la gente, los trabajadores, no los ejercen, dejan que violen sus derechos, pero ahí están. Y termino con esto. Creo que la pandemia nos debe de enseñar las cosas en las que debemos avanzar como comunidad migrante, las cosas que necesitamos perfeccionar, la seguridad que le tenemos que brindar a nuestros hijos, a nuestra familia, para poder continuar, porque todos pagamos impuestos. Yo pago impuestos a la ciudad, pago impuestos al federal, tengo un permiso de trabajo como pequeña compañía, pago impuestos también, de todo pago impuestos, pero a la hora de tener los derechos y de tener las mismas posibilidades de cualquier ciudadano o residente, no los tengo. Desafortunadamente no los tenemos. Perdona, Alfonso, fíjense, casi terminamos esta transmisión, pero necesito preguntarte, Alfonso, ¿cuál es el sentir de ustedes como migrantes cuando encuentran que pagas impuestos allá, mandas dinero a México, porque con tu trabajo se sostienen varias familias en México, y que a la hora de ejercer tus derechos no los puedes ejercer ni allá ni tampoco acá, porque si tú vienes con la desaparición del Seguro Popular, probablemente no tengas acceso a una cirugía si lo necesitaras en tu país? Es tremendo. Creo que continuamente por eso hemos estado trabajando para poder pelear nuestros derechos, porque ya no es exigir, ya es de pelear por ellos. No se nos están tomando en cuenta. Con el simple hecho, por ejemplo, en este momento de la Diputación Migrante en la Ciudad de México, se está sacando, se está quitando continuamente, se están poniendo trabas. No hay una representación del migrante en el Congreso, no hay una representación del migrante en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, en las estatales. No tenemos quien nos represente, pero sí nuestras remesas llegan continuamente. Creo que en el mes de marzo fueron más de 4,000 millones de dólares, que es bastante. A mi estado llegaron 600 millones de dólares, que rebasa el presupuesto anual del estado de Morelos. Entonces, aún así, no tenemos derechos. Alfonso, por último, ya nos tenemos que ir. Tu gran reflexión sobre lo que están viviendo tú como un migrante de 25 años en Estados Unidos y personas que son migrantes, digamos que tienen 2 o 3 años en el país. ¿Qué está pasando con el acceso a pruebas y con decidir hacerse las pruebas? Perdón, estaba aquí haciendo señales. No te preocupes. ¿Qué está pasando con los migrantes que tienen más años en Estados Unidos como tú y el acceso a pruebas de coronavirus y los migrantes que tienen menos años, que están menos enraizados, el temor a ir a hacerse la prueba o manifestar que tienen síntomas de COVID? El problema es que incluso se están cobrando las pruebas. No solamente es de ir, vas y no tienes las posibilidades de quedarte en casa. Aunque lo tuvieras, tienes que trabajar, tienes que salir adelante. Es una irresponsabilidad completa por parte de la gente que está enferma, pero no tenemos recursos para quedarnos.
y es doblemente peligroso, ¿no? Para la comunidad. Esas cosas son las que nosotros necesitamos. Por eso esto nos está enseñando para mejorar en la calidad médica y poder salir adelante en la calidad de vida y poder seguir. Esto nos enseña muchas cosas y creo que tenemos que continuar y hacer énfasis en esto que está pasando en este momento. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Alfonso Ceiba. Pues Alfonso Ceiba, líder de los migrantes de Morelos, nos está hablando de la necesidad de una representación de los migrantes en los congresos locales y el Congreso Federal Mexicano y la demanda, la pelea por sus derechos, ya no la exigencia, la petición, la pelea por sus derechos en Estados Unidos y en México en tiempos de pandemia. Muchas gracias, Alfonso. De nada, saludos desde Chicago. Muchas gracias. Saludos desde Chicago. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos están escribiendo en Facebook. Ojalá que volvamos a hacer otro foro. Agradezco mucho la presencia de Pilar Lozano, diputada federal, Talía Porteni, postdoctor de Tufts y experta en salud migrante de la Universidad de Harvard, al doctor Boyd, profesor y experto en bioética de Harvard, Artemio Arreola, también hasta Chicago. Muchos saludos a Ana Tobar de Migración de la UNAM, al doctor Teleósforo Martínez de la UNAM, Ana Tobar del ITAM y a Alfonso Ceiba, que es líder de migrantes en Morelos. En nombre de Agenda Migrante, de la doctora Eunice Rendón y todos los que colaboran para que podamos tener estos diálogos, muchas gracias. Yo soy Carla Iberia Sánchez. Me gustaría hacer una propuesta aquí ya que estamos. Dígame. Permite, bien rápido. Échele. La doctora puso en remarco algo bien real y Ceiba acaba de cerrar que dijo, la pandemia nos trae nuevos retos y cómo los vamos a cambiar. Yo creo que ahí algo dijo ella, la telemedicina. Yo en estos días he tenido consultas por teléfono con mi doctor. Mi propuesta muy concreta a la diputada es cómo ella transforma esto en una iniciativa de ley para que a través de dinero de México en los consulados se dé asistencia médica a gente que no tiene acceso a un doctor. Yo creo que ahí tenemos que ser creativos y ver de qué manera sí podemos, porque en los consulados lo único que hay es una ventanilla de salud que no la dan ellos, la dan agencias comunitarias que van y solamente dan información, a veces un papelito. Entonces, ¿cómo transformamos en realidades? Y esto puede ser una propuesta para hacer, ya que el Seguro Social ya no cubre, antes cubría aquí, por lo menos que nos pongan un doctor en los consulados y que estas jóvenes personas vayan, o que por teléfono. Es una muy buena propuesta y la pondremos y ojalá que podamos por lo menos contactarlos a ustedes con equipos de telemedicina que también desean trabajar. Muchas gracias, Artemio. Gracias a todos. Rápidamente que la tomaremos en cuenta, Artemio, muchísimas gracias. Y además esto de telemedicina, y lo sabrá muy bien la doctora Eunice Rendón, es algo que se ha querido implementar desde hace mucho tiempo, a través de las compañías de salud. Yo creo que sí hay que ponerle presupuesto para que salga adelante una iniciativa de esta manera que puede ayudar muchísimo. Muchas gracias y le cedo la palabra a la doctora Rendón. Adelante, Eunice. Pues muchas gracias. Creo que Carla ha sido fabulosa como moderadora y ha hecho el resumen. No queda mucho que decir. Lo ha hecho muy bien y todos ustedes también. Creo que es un panel muy rico con experiencias bien diferentes desde el legislativo. Por supuesto, Alfonso desde la parte de a pie, que siempre es muy necesario para entender y sensibilizarnos de lo que está sucediendo. Artemio con todo lo que ve en la organización, en la coalición, en su constante contacto con los migrantes. La doctora Porteni, que nos puso sobre la mesa ahora sí que una serie de retos de la salud migrante a partir de diferentes perspectivas, desde la parte legal hasta la parte de acceso, hasta la parte de cobertura. Entonces creo que fue un panel en donde estábamos hablando ahorita con Nancy, que es quien me ayuda a hacer los resúmenes, que va a estar muy rico este panel y va a ser complejo el resumen por tanta información, datos duros que nos dieron. Yo quiero agradecer a todos los migrantes que de muchos lugares se están conectando, poniendo sus comentarios, están agradeciendo la participación de todos. El doctor Telósforo Martínez de la UNAM también creo que subrayó puntos muy importantes, ¿no? De cómo están pasando estas situaciones los migrantes en Estados Unidos, también todas las características pues que se dan en torno a estas situaciones y al acceso a la salud. Entonces creo que también el doctor de Harvard, Wensley, nos hizo
un resumen importante, digamos, de cómo la pasan la gente con el asilo, cómo corren del miedo en sus países, ¿no? Y llegan y tienen otro miedo en Estados Unidos, como lo ven y como lo están pasando en las estaciones o de centros de detención, con todos los contagios que ya sabemos. La mala noticia que nos decía Carla también, como la Suprema Corte hoy, pues está diciendo que no importan las deportaciones expeditas, que además hay que decirlo, han aumentado un 50% con el tema de la pandemia, y esto significa quitarles el derecho al debido proceso que tienen todos los migrantes documentados o indocumentados a pasar por una de las 56 cortes de migración en Estados Unidos. Y bueno, eso nos abre un sinnúmero de temas que tenemos que hablar, pero bueno, creo que por favor, a los que les haya gustado, que nos estén viendo, compártanlo para que otras personas puedan escuchar este panel tan rico. También el tema, nos dice la diputada Pilar, ¿no? Que sobre el tema del diputado migrante también ellos pues han estado ahí dando seguimiento. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días, que también lo comentaba Alfonso Ceiba. Y bueno, simplemente agradecerles, acuérdense de compartir, de ponernos like, comentarios para los ponentes. Vamos a compartir en esta página Agenda Migrante los datos de correo de cada uno de ellos por si quieren contactarse para saber más a profundidad de sus investigaciones. Y yo nada, me queda agradecerle, Carla, muchísimas gracias, y nos vemos el día de mañana. También nos va a acompañar Carla, también va a estar Talia ahora sí como traductora, y vamos a tener un panel también de lujo, de racismo, el uso de la fuerza policial y la migración en tiempos de COVID. Nos va a acompañar el actor Tenoch Huerta, nos va a acompañar el diputado por San Luis Potosí, el Mijis, Pedro Carrizales, nos va a acompañar también Wilner Meleus, que también él lleva toda la parte de africanos acá en México. Él lidera una iniciativa de protección y defensa a los migrantes africanos en México y a los migrantes de Haití. También nos va a acompañar Lidia Guzmán, ella lidera parte de la organización Chicanos por la Causa en los temas de defensa. Y bueno, vamos a tener además como invitado a el encargado de la seguridad de uno de los sectores de Houston, el jefe de la policía de este sector de Houston, para que nos hable también de la parte policíaca. Entonces, pues va a estar muy interesante, no se lo pierdan, 12:30 por esta misma vía, y los esperamos también el próximo martes y jueves, como siempre, en estos foros. Gracias a todos los ponentes, gracias a todos los que nos ven. Hasta luego. Gracias, Carla. Gracias, doctora. Hasta luego.